Bueno, hola a todos. En esta oportunidad vamos a hablar de la comunicación ilustrativa, o si quieren un término más técnico, kinésica ilustrativa. Como muchos de ustedes seguramente ya lo saben, la comunicación no verbal tiene varias dimensiones que abordan distintos campos de significación. Está la proxémica, que tiene que ver con el uso del espacio, la paralingüística, que tiene que ver con el uso de la voz y sus implicancias en ese uso, dicción, inflexión, etcétera, áptica, cronémica y particularmente la kinésica, que tiene que ver con los movimientos del cuerpo de la cabeza a los pies. Ahora, hay una parte del cuerpo, yo diría que hay dos partes del cuerpo que son especialmente importantes a la hora de hablar de comunicación no verbal, de interpretación y de usos para actividades de comunicación, ya sean presentaciones, negociaciones, entrevistas o cualquier otra. Y particularmente me refiero a la kinésica ilustrativa, es decir, todo aquello que hacemos con nuestras manos para enriquecer el mensaje y darle un tenor atractivo y de impacto. Pero antes de entrar en esa materia, antes de entrar en ese punto, quiero compartirles una clasificación que nace desde hace bastante tiempo del connotado Mark Knapp, quien establece 5 dimensiones de la kinésica derivada del uso de las manos. ¿Y a qué me refiero? Particularmente él habla de que existen gestos simbólicos, que son todos aquellos gestos que tienen un significado otorgado por una cultura imperante. El que estamos viendo ahí es un gesto, diría, universalmente conocido, y que tiene que ver fundamentalmente con una señal de aprobación frente a una situación determinada. Como sea, es un gesto, diría, en gran parte de la cultura occidental como reconocible, indistintamente que se hable cualquier otro idioma. Los gestos simbólicos entonces tienen esa característica, son representativos y tienen un significado otorgado por una cultura y que se ocupan indistintamente en cualquier circunstancia que lo merite. Luego tenemos los reguladores. Los gestos reguladores tienen una función. ¿Cuál es? Como el que están viendo en esta oportunidad, la de regular la interacción entre personas. Eso quiere decir que a través de este gesto, que lo hemos visto en más de alguna oportunidad, le pedimos a un otro, sin decirle, que guarde silencio por un minuto, que aguarde, que espere a volver a intervenir antes de pronunciar palabra. Hay otros gestos reguladores, como el cuando uno levanta la mano para pedir la palabra, o cuando desliza su mano hacia adelante como en señal de detención, que lo que hace en la práctica es pedirle una pausa a cualquier persona que intervenga para poder intervenir en el momento oportuno. Esos son los gestos reguladores. Luego tenemos los patógrafos. Y los patógrafos a mí me gustan bastante porque diría que son gestos probablemente más enriquecidos que los ilustrativos, que es los que vamos a ver a continuación. ¿Por qué razón? Porque los gestos patógrafos lo que hacen es representar una emoción. Ahora, en mi experiencia, en más de 25 años en esta materia, diría que en materia de presentadores, de comunicadores frente a audiencias, aquellos y aquellas que tengan la capacidad de incorporar deliberadamente gestos patógrafos en la comunicación de sus ideas, que probablemente tengan alguna emoción involucrada, son grandes ligas. Significa trabajar con grandes ligas. Ahora, además de estos gestos patógrafos, están los adaptadores, como los que ustedes ven ahí, y que en la práctica también se les conoce como desestresores. ¿Por qué? Porque en la práctica lo que hacen es liberar tensión, estrés provocada por una situación determinada, que desconocemos, por cierto, pero es una situación de la cual no manejamos. Y lo que vemos ahí en pantalla son tres representaciones clásicas de lo que es un gesto adaptador. Un gesto que en la práctica nace de la necesidad de canalizar estrés. Ahora, lo que a nosotros nos importa son los ilustrativos. ¿Y por qué nos importan los ilustrativos? Porque en la práctica
son aquellos que enriquecen de manera significativa cualquier mensaje. Pero quiero darles algunas características para que puedan entender cuál es la diferencia con los anteriores, que es esta clasificación que yo les hablo de Mark Knapp. En primer lugar, los gestos ilustrativos no significan nada en sí mismos. ¿Qué quiero decir con eso? A diferencia de los simbólicos, no tienen un significado per se, indistinto a la persona que lo ejecuta. No hay forma de dar un significado a un gesto ilustrativo a menos que sea vinculado a un relato, a menos que sea vinculado a un concepto. Segundo, hacen de lo concreto algo único. Cuando yo hablo de una corbata, por ejemplo, todos en su cabeza están pensando en una corbata que está dentro de su memoria visual histórica, aquella corbata que recuerdan. Pero si yo hago un gesto en particular donde describo su forma, por ejemplo, concéntrica o en forma de tirabuzón, todas las imágenes que ustedes tengan de la corbata conocida como la entendemos, inmediatamente se eliminan. Entonces, hacemos de algo concreto, algo conocido, algo único. Y probablemente el uso más relevante tiene que ver con que los gestos ilustrativos permiten hacer de lo abstracto, de aquello que no existe, algo concreto. Y a esto me refiero particularmente a conceptos que no son una corbata, que no son un reloj, que no son un televisor, no es un auto, sino que tienen que ver fundamentalmente con conceptos que están dentro de nuestro relato frecuente, a nivel de organización, a nivel de equipo, a nivel de liderazgo. Tales como compromiso, trabajo en equipo, KPI, cualquier otro, el liderazgo propiamente tal. Son conceptos que están frecuentemente en el discurso organizacional, pero aquí hay un punto importante. La dimensión, la envergadura, el nivel de importancia que le agregamos depende muchísimo del enfoque de la persona que lo adiciona. Hay personas que pueden ver el liderazgo como algo muy por encima de lo que significa el trabajo en equipo y por lo tanto su representación ilustrativa debiese ser más ampulosa que la del trabajo en equipo. O al revés, el trabajo en equipo yo lo señalo como algo muy amplio con mis manos, pero por el contrario, el liderazgo lo veo como una parte pequeña dentro de ese contexto. Varía bastante. Ahora, es importante entender que los gestos ilustrativos tienen un carácter propietario además. ¿Eso qué significa? Que cada uno de ustedes tiene la posibilidad de crear sus propios gestos ilustrativos y que tengan una significación, diría que hasta predeterminada, que lo ocupen según sea el caso. Es decir, que puedan utilizarlos convenientemente y de manera recurrente, sistemática, todas las veces que les estimen necesario. Hay una forma de crearlos, pero eso lo hablo en otro video que van a ver posteriormente, que tiene que ver con cómo crear gestos ilustrativos de carácter propietario, cuál es el proceso que hay que llevar a cabo para crearlos. Pero vamos con algunos ejemplos que quiero compartirles respecto a lo ilustrativo. Aquí tenemos a Barack Obama, un consabido orador con muchas habilidades y donde una de sus características más destacadas, entre otras, tiene que ver el uso deliberado de sus manos para reforzar y complementar sus mensajes. Aquí lo que vemos en estas manos que se amplían o que establecen una zona de cobertura, pueden perfectamente, si ustedes se dan cuenta, no significan nada en sí mismo y podrían no hacerlo. El punto es que yo podría pronunciar la palabra proyecto, podría pronunciar la palabra equipo, podría decir la palabra envergadura y cada uno de esos conceptos, si ustedes se fijan, inmediatamente adquieren un significado más concreto al colocar las manos de esta manera. Trabajo en equipo, envergadura, nuestra compañía, nuestro entorno. Las manos en esa posición dan cuenta efectivamente de un tipo de compañía, de un tipo de trabajo en equipo, de un tipo de envergadura, de cierta dimensión, de cierto tamaño. Ahora, también podemos ver algunos que tienen un carácter más al detalle.
Este en particular es un gesto ilustrativo muy recurrente hasta el día de hoy, desde tiempos inmemoriales, o al menos desde los tiempos que él empezó a comunicar abiertamente y mostrar sus capacidades. Este es, como se traduce en inglés, es un apuntador, pero este es el pointer de Barack Obama. Él utiliza ese pointer en la forma que ustedes ven acá en la mano, no de otra forma que no sea esta. Y él utiliza el pointer cada vez que hace alusión a algún concepto específico, preciso, al detalle, y que incluso lo acompaña con un descender en el uso de la voz. Por supuesto que, por ejemplo, podría decir este momento en especial. Especial es un concepto, un atributo, pero no sabemos qué dimensión tiene, qué tamaño tiene, qué proporción tiene. Al utilizar este gesto ilustrativo, que tiene un carácter 100% propietario, porque ustedes pueden revisar YouTube y ver innumerables videos de Barack Obama en distintos speeches y se van a dar cuenta que es muy recurrente, porque obviamente forma parte de su batería de recursos en esta materia. Ahora, no quiere decir que sea el único que los utiliza. Sin ir más lejos, Donald Trump, en este gesto ilustrativo que ustedes ven, también lo podrán ver recurrentemente en sus apariciones, desde que se dio a la tarea o el afán de convertirse en presidente. Y es cuando él puntualiza algo, es muy distinto al caso de Barack Obama, porque en la práctica él lo que hace es presionar algo. Si se dan cuenta, él utiliza esta zona como la parte más representativa de lo que quiere puntualizar. Esto es algo muy específico, muy al detalle y que por lo tanto adquiere refuerzo y adquiere significado aún mayor cuando Donald Trump utiliza este gesto. Fíjense, yo puedo entrar al detalle, donde efectivamente sus nudillos y la presión ejercida entre su pulgar y su dedo índice, si no veo mal, es bastante, se nota una presión importante. Es distinto al pointer de Barack Obama, que incluso es un contacto entre los dedos. Aquí además de contacto hay presión. Todos esos detalles comunican y deben tenerlos en cuenta. Ahora, este es otro clásico gesto ilustrativo de Donald Trump, que es apuntar con uno de sus dedos, que por cierto no es un gesto muy recomendable por todas las implicaciones connotativas que tiene. Generalmente habla de autoritarismo, habla de imposición, pero él lo acompaña en paralelo de su dedo índice en la mano derecha. En la práctica él plantea una advertencia frente a un punto, una advertencia frente a los dichos de un otro, y son parte recurrente de su comunicación, desde el tiempo que se postuló por primera vez hasta ahora que ya fue electo por segunda vez recientemente en su campaña contra Kamala Harris. Esto que ustedes ven acá podría ser considerado un ilustrativo, sí, pero más tienen un carácter adaptativo porque dan cuenta de una situación particularmente conflictiva para quienes están en esta situación. En este caso era Joe Biden y Donald Trump cuando alcanzaron a tener uno de sus debates. Y donde en la práctica ambos gestos no tienen la mejor representación o la mejor connotación posible. Lo importante es que ustedes deben tener en cuenta que tienen que utilizar sus manos. Tienen que ustedes pensar lo siguiente: las manos, después del cerebro, son aquella parte del cuerpo que tiene la mayor cantidad de terminales nerviosas. Por lo tanto, el uso de las manos en una comunicación tienen una agregación de valor y significación importantísima. No dejen de utilizarlas, no dejen de complementar, sobre todo aquellos conceptos que no tienen existencia, porque en la práctica tienen una mirada particular dependiendo quién la ejerce. Dense el tiempo de mostrar, ilustrar figurativamente con sus manos qué es lo que están mostrando y qué dimensión tiene. En un video próximo les mostraré cómo crear sus propios gestos ilustrativos. Que estén muy bien.